Aquí estamos viendo, bueno, espero que sí se aprecie, algunos aspectos epidemiológicos relacionados justamente con la fibrosis pulmonar idiopática, pero aquí en esta cita bibliográfica ellos lo comparan con la sarcoidosis, por ejemplo, que en algunos países es un diagnóstico diferencial a considerar, no tanto en nuestro medio. Y bueno, aquí estamos viendo algunos aspectos relacionados, por ejemplo, con la edad. La sarcoidosis es más frecuente verlo en pacientes jóvenes, contrariamente a la edad adulta que se observa en el paciente con fibrosis. De igual manera, el sexo, hay predominio en el sexo femenino en la sarcoidosis, mientras que en el paciente con fibrosis pulmonar idiopática es más frecuente en el varón. La relación familiar es más o menos similar en ambos. En la sarcoidosis sí hay una relación con algunos aspectos raciales, mientras que en la fibrosis pulmonar idiopática se han estudiado algunos grupos con fibrosis pulmonar idiopática familiares, se han estudiado algunas cuestiones genéticas. Sin embargo, estos estudios aún no están pues del todo aceptados, del todo establecidos como para pensar que existiera un fondo genético en esto. Debe de haberlo, por lo que vamos a ver a continuación. Y mencionan también como algún rasgo epidemiológico, la aspiración crónica de forma silente, ¿sí?, como estamos viendo aquí, que podría guardar también alguna relación con el desarrollo de fibrosis pulmonar idiopática. En cuanto a exposiciones o asociaciones positivas, ¿sí?, sí se le ha relacionado directamente con el polvo de metal, polvo de la madera, con personas dedicadas al ganado, a la agricultura, a la industria textil y al polvo al polvo en general. Algunos artículos han salido recientemente donde establecen la relación que existe entre el cigarrillo, entre el consumo de cigarrillo, activo justamente, y el desarrollo ulterior de algunas formas de fibrosis pulmonar. Está más relacionado con algunas de ellas que otras. Y bueno, y la exposición a madera, mientras que del lado de la sarcoidosis no existen esas asociaciones, existen otro tipo de asociaciones diferentes a las de la fibrosis pulmonar idiopática. De igual manera, cuando comparamos la prevalencia y la incidencia por 100.000 habitantes de la fibrosis pulmonar idiopática comparado con algunas otras enfermedades del tejido, por ejemplo en este caso de tejido conectivo, a enfermedades pulmonares intersticiales secundarias a exposición ambiental o laboral, a la sarcoidosis, a la exposición o la relacionada a algunas drogas, síndromes hemorrágicos y algunos otros, vemos cómo la frecuencia es más alta justamente en el varón, en lo que se refiere a prevalencia, con 32.1 contra un 16.4 en la mujer, ¿sí? Contrario a lo que sucede, por ejemplo, en las enfermedades del tejido conectivo, por ejemplo, donde la prevalencia en la mujer es de 11.6 contra un 7.1 del varón. Bien, existen algunos nuevos conceptos respecto a la patogénesis de esta enfermedad. Tradicionalmente se había considerado esta enfermedad como una entidad inflamatoria y de hecho los recursos terapéuticos con los que contamos en la actualidad están o estuvieron basados mucho tiempo justamente en este concepto. Sin embargo, actualmente se le conoce como una enfermedad epitelial fibroblástica, en la que un estímulo externo o bien interno, propiamente endógeno, altera el balance que existe entre las células epiteliales alveolares, resultando en una activación y una reparación de este daño de una forma discordante, aberrante. Es decir, lo que una vez se creyó que disparaba la inflamación, ahora se cree que ocasiona el daño repetido, es decir, recurrente, a las células del epitelio alveolar. Se han propuesto que existen algunos mecanismos
por ejemplo, una liberación y una permanencia, ¿sí? Es decir, un daño recurrente de la gente. Evidentemente están involucradas respuestas bioquímicas, respuestas inmunológicas y respuestas fibróticas, y es a donde les mencionaba que existen algunos artículos donde mencionan la existencia de algún fondo genético. Sin embargo, esto, como les mencionaba, aún no está comprobado del todo, salvo para algunos grupos muy específicos, digo, todavía no está comprobado. Factores ambientales que van a condicionar una comunicación anormal entre las células del epitelio y las células mesenquimatosas. De hecho, hoy existen algunas teorías también que piensan que la migración de los neutrófilos pudiera no ser exclusivamente de los neutrófilos que causan el daño, no son propiamente del pulmón, sino que pudieran venir inclusive de algunos otros órganos, ¿verdad? Y es lo que les comentaba, la inhalación del agente ambiental, ¿sí? La liberación y mantenimiento de este agente, pues que se ha inhalado de forma permanente, algunos factores bioquímicos que van a intervenir aquí. La predisposición genética es algo muy importante para la conclusión de este daño, si se va a lograr reparar este daño o va a haber una reparación anómala, como comentábamos hace un momento, si va a dar origen a un problema de obstrucción crónica del flujo aéreo, o va a desarrollar un problema de fibrosis pulmonar, o como les decía, finalmente puede llegar a desarrollar o a autolimitarse este daño. Tradicionalmente nosotros conocemos el cuadro clínico de estos enfermos, un cuadro clínico manifestado por estos datos que aquí que seguramente saben bien, y muchas veces a esto se refiere justamente las observaciones que nos van a dar origen a la sospecha clínica de esta entidad. Una tos y una disnea incapacitantes, ¿verdad? Son las que preceden al cuadro clínico. Inclusive a veces hay alteraciones radiológicas antes de que se presente los datos clínicos. De acuerdo, nuevamente volviendo al consenso de la ATS-IRS del 2002, existen criterios mayores y criterios menores para categorizar a la fibrosis pulmonar idiopática. Los criterios mayores es, como les mencionaba hace un momento, lo que no es, ¿sí? Es decir, la exclusión de otras neumopatías intersticiales